Cuerpos en calor, desprendiéndose de la tierra. Cuerpos sin Bienvenidas, control, muchas gracias por aceptar bailando en dar esta voz de entrevista. mar. ¿Cómo están? Hola Vale, hola Nora. Hola, hola, gracias a vos. Bueno, entonces para ir iniciando, bueno, me gustaría que se presenten, que nos puedan compartir quiénes son, qué están transitando hoy. Bueno, mi nombre es Nora Ponce, soy maestra de ballet, maestra de danza diría, y en la actualidad eso es lo que soy, formo bailarines desde hace muchos años. En realidad me defino como, soy eso, soy maestra de ballet, pero también soy mamá, soy mujer, quiero decir, me gusta que la vida pase por otro lado, me encanta la danza, pero mi vida pasa por otro lado, digo. La danza no es mi vida, claramente. Me formé, empecé mi formación en Mar del Plata cuando era chiquita. Empecé de una manera muy poco romántica, quiero decir, no tuve una super vocación ni nada, sino que me quedé sola porque mis amigas habían ido a estudiar danza y por eso empecé a estudiar danza de una manera totalmente, no tenía con quién jugar, digamos. Y, y ahí empecé a estudiar danzas, me aburrí mucho el primer año y el segundo año le encontré como la gracia porque la maestra que tuve me incentivó. Por eso digo que es tan importante la incentivación, encontrar como que esa cosa entre el maestro, la maestra y el alumno, la alumna es fundamental. A mí me pasó y me encantó. Quizás eso me marcó a mí después como maestra. Entré al Colón a los 17, grande ya, en quinto año. Eh, Terminé la carrera, fui refuerzo de cuerpo de baile, estuve en el teatro y para mí 4 años fueron suficientes. Eh, Fue, digamos, un final que estuvo bien ahí. Después bailé afuera, en Suecia, en Holanda, también enseñé. Y después a mi vuelta también formé una compañía independiente con una compañera, eh, tuve mi grupo, Séptimo Arte, y bueno, no sé, los vaivenes de la danza. También fui y vine de la danza, me metí un poco en psicología, un poco en nutrición, me salí un poco de la danza, tuve mis enojos con la danza. Y después me amigué, digo, busqué la manera de amigarme, de que sea placentera para mí, de que me haga bien. Bueno, ahí que como una gran así, como un gran recorrido por la historia de Nora. ¿Y vos, Vale, qué nos podés contar? Bueno, yo también estudié en el Colón, hice desde primer año casi toda la carrera, porque a medio año de terminar dejé, eh, bueno, por cuestiones que tal vez, bueno, más adelante les contaré a lo largo de la charla. Y ahí tuve bastante desencanto con la danza, bueno, probé igualmente otras cosas por fuera, hice danza contemporánea, que no había experimentado mucho. También tuve experiencia de formar una mini compañía con dos amigas. Después, en un momento me alejé totalmente de la danza hasta que me di cuenta que quería volver y podía volver desde un lugar de mayor disfrute que el Colón, en mi caso, me había sacado un poco. Y después empecé a tener otras inquietudes, como empecé la carrera de artes en la UBA, por ejemplo. Empecé a militar políticamente, que eso también me marcó un montón y cambió mi vida totalmente, fue como una identidad nueva para mí. Yo siempre digo, cuando me preguntan, digo, soy bailarina, y en verdad no soy bailarina técnicamente, digamos, ¿no? Actualmente no bailo, no ejerzo, pero bueno, hay algo que quedó ahí de tantos años de formación y que un poco
la militancia política me dio a mí la posibilidad de experimentar otra identidad, de reconocerme desde otro lugar, que estuvo buenísimo. Y un poco entre eso de la carrera de artes, que después dejé, porque fui mamá y ahí se complicó bastante con horarios y eso. Y conjugado con esto de la militancia, empecé después de unos años a estudiar gestión cultural, que estoy estudiando ahora en la UNDAV. Eso me gusta y me cierra por todos lados, así que estoy haciendo la carrera tranqui, porque por una cuestión de horarios y otras responsabilidades, pero está bueno. Y tengo un espacio cultural que se llama Espacio Célula en Caballito. Ahí doy clases de danza también, y trato de que sea desde un lugar mucho más amoroso, que el que yo recibí, ¿no? Creo que más o menos eso. Vale, a diferencia de Nora, creo que vos comenzaste, o sea, ingresaste en el Colón mucho antes, ¿verdad? Claro, yo entré desde primer año hice, porque ahora no sé si es así, pero en ese momento yo entré en el 95, en cuarto año era eliminatorio, entonces si vos no te sacabas más de 7 en los exámenes, no pasabas a quinto, sino que quedabas afuera, y en quinto año ingresaban chicas nuevas, que es el caso de lo que le pasó a Nora, que Nora ingresó en quinto. Y yo hice los 7 años casi de carrera porque el último año no lo terminé. Ahí va. Y bueno, Nori, vos, ¿cómo fue digamos, dejar Mar del Plata, instalarte en Capital? ¿Cuántos años tenías? Más o menos, ¿qué año fue como para poner en contexto? Yo tenía 17, vine a vivir a una pensión de chicas acá en Capital. Fue mi primer gran desarraigo. O sea, es increíble, pero eso fue mucho más, para mí, mucho más duro que irme a vivir a Estocolmo, Suecia o a Maastricht, Holanda. Fue el gran desarraigo de mi vida, porque me quedé sin amigos, sin familia, sola en una pensión y en el Colón, que era un ambiente árido, digamos, donde era difícil conseguir amigas porque el espacio era bastante competitivo. Y bueno, nada, se me cruzó por la mente muchas veces volverme a Mar del Plata. Pero bueno, era como más fuerte lo que había venido a hacer y lo que yo quería hacer. Que creo que pasaba del Colón, ¿viste? Era danza, digamos. Fue el Colón en ese momento, pero luego fue la danza. Después entendí que el Colón era solo ¿viste? Un paso. Así lo tomé. Empezaba Alfonsín, así que 83. Y muy divertido en esa época Buenos Aires, imagínate. Era como la explosión de todo. Y yo, que era medio, Mar del Plata es un pueblo, perdón marplatenses, pero es un pueblo. Entonces acá era todo, ¿viste? Todos los centros culturales, todos los espectáculos, era como que no paraba de ver. No, era increíble, increíble. Sí, muy divertido. Y en esto que traen, bueno, de ingresar al Colón, ¿nos podrían contar, bueno, cómo es un poco la estructura para los estudiantes? Digamos, cuántas horas son, cómo tienen divididas las clases, o bueno, cómo es, digamos, el funcionamiento dentro de la institución. Quizás, perdón, yo podría contar cómo ingresé, porque ingresar es muy duro, te hacen rendir muchos exámenes, físico, teórico, práctico. Bajé 10 kilos para entrar, pesaba 55 cuando empecé con la idea, e ingresé al teatro con 45, entonces fue un año de dieta y mucho entrenamiento, y nos presentamos 73 y entramos 3 en ese momento. O sea que ya el ingreso fue duro,
fue duro. Venir en mi familia no es una familia potentada, venía con mi vieja en tren, no parábamos en hotel, o sea que venía del viajecito, examen, cafecito y volver. Era así. Eso, Vale, ¿cómo fue para vos? Claro, en mi caso también fueron 3 exámenes, pero solo de danza, o sea, físico y de danza, porque después yo como entré en primer año empecé a tener las materias teóricas desde el principio, ¿no? Que eran, al principio eran música y francés. Claro. Pero también fueron 3 exámenes, o sea, 2 exámenes. El primero es físico, que solamente te ven, te pesan, te miden, ya eso es eliminatorio, digamos, ¿no? Es como así de importante, es lo primero que se ve. Después pasabas a un segundo examen un poco más técnico, y después en esa época, que también tengo entendido que ya no, había un curso de un mes en donde íbamos todas las mañanas a hacer una clase, y después de ese curso un examen final, y ahí ingresabas o no. Y nosotros éramos más o menos 200 y entramos 10 chicas y 3 varones, que bueno, siempre hay menos varones, ¿no? Pero bueno, al entrar desde primer año, por ahí no era tan... había las materias teóricas que no te las tomaban porque te las enseñaban ahí, y viste, capaz que se fijaban más en el tema de las condiciones, el físico, bueno, el físico siempre. Pero entrar en quinto es distinto en ese sentido, es como que ya tenés que tener un montón de conocimientos previos. Yo había empezado a bailar hacía muy poquito, entré a los 11 y había empezado a bailar a los 10, lo cual es raro, porque en general desde más chiquita ya se hacen clases. Y esto, digamos, la carga horaria es lo mismo para una niña, un niño de 10, 11 años que para uno de 17. No, en verdad se empieza menos. Al principio, los primeros 4 años, nosotras teníamos clase de danza, música y francés, sí, desde el principio, pero por ahí había días que teníamos solo una clase, 1 hora y media, y eso después ya va aumentando de a poco. Después empezamos a tener folclore también, y a partir de quinto se empiezan a sumar más materias y más carga horaria. También íbamos los sábados, eso sí, siempre fue de lunes a sábados a la mañana, pero bueno, las clases se iban sumando de a poco. Y en esto que traen, digo, una cosa es la carga horaria dentro del Colón, que ahora vamos a profundizar un poquito más, pero digo, también después es necesario como por fuera tomar clases, o por lo menos eso es lo que comúnmente se escucha. Uh-huh. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Yo en mi caso me formé con un maestro, con Rodolfo Fontán, que también tuve que rendir un examen, porque era distinto que ahora, ¿viste? Te tomaban un examen para ver si podías o no ser alumna, y bueno, nada, con él estudié 7 años, y fue mi maestro. Mira, Fontán, bueno, yo lo tuve en el teatro, a Fontán. Ya viejito. Sí, sí, grande, pero 2 años. En cuarto fue el eliminatorio, él fue nuestro maestro, mira. Claro. Tenía sus cosas, pero yo le guardo mucho recuerdo, mucho, o sea, lo quiero, ¿viste? Sé que hay cosas que hacía que no estaban bien, no lo tuve en una institución, lo tuve en su estudio. Sí, tenía sus cosas. Yo también ahora lo recuerdo con cariño, digamos, pero bueno, también era muy, muy selectivo con él, ¿no? Con quién era más amable y con quién no, lo cual eso tampoco está bueno. No. No. Claro, pues quizás eso en el estudio no pasaba, porque ya te digo, tenías que dar un examen para estar, o sea que se suponía que si te había elegido para ser alumna, no te iba a maltratar. Tampoco era cariñoso, pero qué sé yo, te cuidaba a su manera. Y en esto de las clases, ¿qué otras, digamos, qué otras actividades tenían o desarrollaban dentro de la institución? Ah, y bueno, si eras refuerzo del cuerpo de baile, yo que era más grande, ponele, hacías clase a la mañana hasta el mediodía, después, bueno, yo iba a lo de Fontán,
y después tenías que entrar a la función hasta las 12. O sea que era duro, porque salías a las 12 y al otro día te levantabas a las 6 para entrar a veces 7:30 a Partener. Claro. Sí, yo en mi caso, cuando entré, iba a la mañana, después iba a la escuela, Claro. y después de la escuela iba a mi estudio particular, que bueno, en mi caso iba a un estudio de barrio, que fue lo que me mantuvo un montón de tiempo dentro, un montón de tiempo más dentro de la danza, creo. Porque era otro ambiente, en mi caso fue así, era un ambiente mucho más ameno. Claro. Pero estabas todo el día, porque Colón, escuela, estudio particular, y los últimos años también, sí, nos llamaban para bailar, bueno, también en Cascanueces, en los primeros años, ya tercero y cuarto año, en Cascanueces, que tiene niños y Claro. niñas para participar, nos llamaban, entonces ahí por ahí tenías ensayos hasta la noche, tenía que ir a buscar algún familiar, era muy, es como que tenés que vivir para eso, digamos, ¿no? Es así, me parece a mí. Y en esto que traía Nora al principio de, bueno, para poder ingresar tuve que bajar 10 kilos, digo, ¿cómo fueron viviendo cada una esos años en relación con su cuerpo? Y es duro, es duro. Particularmente yo nunca tuve problemas de peso, digamos, entonces en ese sentido, pero es muy personal, no tuve tanto problema. Aún así, después de la etapa de desarrollo, que el cuerpo te empieza a cambiar inevitablemente, algunas más y otras menos, pero cambia. Sí tuve como cosas que me empezaron a marcar de mis caderas, que como que no estaban bien y era algo como bastante imposible de manejar, ¿no? Digamos. Y me empezaron a marcar que tenga cuidado con subir de peso. Entonces empiezan a pasar cosas como que por ahí yo, que nunca había pensado en eso, empezaba a comer un alfajor con culpa, ¿viste? Y eso es lo más leve, creo que te puede pasar. Sé que yo tuve compañeras que han tenido muchos problemas con la alimentación, o sea, es un tema muy central, el tema del cuerpo y del físico. A nosotras, los primeros años, no me acuerdo eso hasta cuándo fue, en algún momento se cortó, pero muchos años nos pesaban y nos medían todos los meses y lo anotaban en un cuaderno, entonces vos tenías el registro ahí de, ¿no? Ojo, mirá qué pasó si aumentaste 2 gramos, se generaba algo, porque además éramos muy chicas. Yo entré a los 11 y tenía compañeras desde 8, creo que se podía entrar. Se generaba esto de comparar, ¿no? A ver cuánto pesás, salías del cuartito que te pesaban y empezabas a comparar tu peso con tu compañera, situaciones feas y de palabras de maestros y maestras que también te señalaban adelante de todo el mundo con palabras hirientes. Entonces es un tema que ha traído muchos problemas en general dentro del teatro y por fuera también. Claro. Sí, sí. Sí, viví, digamos, entré con un peso que estaba bueno para el teatro, digamos. Yo me sentía un poco debilitada con ese peso, pero cursé 2 años con un peso bueno y luego aumenté un poco, tampoco mucho, me habré aumentado 2 kilos porque empecé a tener problemas con una profesora y eso obviamente repercutió en mi peso y ahí, viste, es como cuidado el peso, por ejemplo, nosotros hacíamos partener, obvio que nos pesaban todos los meses, pero en la clase de partener hay una balanza y vos te pesabas. Si pesabas más de 47, yo nunca pesé más de 45, 47, ponele, pesabas más de 47, la clase la mirabas sentada en el piso, no hacías partener, no hacías. Era así. Tremendo. Sí, ¿Esto que operaba para las mujeres también operaba para los varones? no, es una actividad bastante machista.
Sí, sí, sí. Los varones tienen 1500 privilegios. Sí, tal cual. Tienen otro trato. Yo creo que tiene que ver con, bueno, una cuestión cultural, ¿no? Y además que como son menos los varones que se dedican a la danza clásica, en el teatro siempre era como, bueno, necesitamos a los varones, se los trataba mucho mejor, todos, maestros, varones y mujeres. A lo sumo un comentario muy, muy light, pero es como que no se les exigían para nada como a nosotras, ni se los trataba como a nosotras. No, ni puntualidad, ni asistencia, ni nada, ni técnica. Lo hemos visto aún también en primeros bailarines que vos decís, hey, pará, no estira los pies, ¿viste? Y no los estiró nunca. Y bueno, y es así. Pero esto no pasa en todo el mundo, ¿eh? Esto no pasa en todo el mundo. No, yo creo que esa cosa de, viste, bueno, son pocos, cuidémoslos, es como, de última, es una pavada, porque, o sea, son pocos, bueno, son pocos, pero digo, que se formen bien. Si el método es, todos tenemos que llegar puntual, no podemos tener, me acuerdo que podíamos tener, no sé, 2 faltas, una falta por mes, no me acuerdo, pero era poquísimo. Y los varones muchas veces faltaban un montón, desaparecían y aparecían y eran bienvenidos. Y nosotras si aparecíamos era, bueno, hola, chao. Sí, y también yo me acuerdo con respecto al aspecto físico, la presentación y eso, el uniforme, a nosotras no podía faltar la malla, yo tenía que usar malla negra, medias rosas, y los varones si la remera estaba, no sé, de otro color, en la calza no sé qué, tampoco se les exigía tanto con respecto a eso. Y en relación a esto, como digo, esta como diferencia entre varones y mujeres, justo pasan una etapa como súper, en tu caso, Vale, como digo, atravesar la pubertad, la adolescencia, bueno, en Nori también, como esos años, ¿no? Donde hay un despertar como de la sexualidad de algún modo y de empezar como a asumir ciertas realidades. Digo, ¿cómo atravesaron eso, la danza o esta formación dentro del instituto? ¿Cómo de alguna manera repercutió? ¿Qué resonancias hubo o qué restricciones de algún modo? Yo en mi caso, te digo la verdad, siempre hice lo que quise. O sea, me acuerdo que una vez Fontán, pobre, me llamó aparte y me dijo, Nora, ¿es cierto lo que están diciendo, lo que dice una compañera tuya? Y yo dije, ¿qué? ¿Viste? ¿Qué había hecho? ¿Fuiste a un recital a ver a los Rolling Stones? No me acuerdo quiénes habían venido. Y yo, sí, ¿viste? No se puede. ¿Y también tenés novio? Sí, tampoco se podía. Bueno, nada, o sea, la verdad me entró por un oído, me salió por el otro, pero fue el único comentario así, tipo, tenés que ser monja. Me causó gracia, pero no, o sea, seguí yendo a los recitales, quiero decir, nunca sentí la danza como un estilo de vida, eso de, viste, andar con el tutú por la calle lo odio. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Es como que por fuera del teatro yo me sacaba, los primeros años no, pero después más entrando en la adolescencia sí, sacaba el rodete, me sacaba las medias, como que quería separar eso. Yo creo que es inevitable, porque yo también me acuerdo que, por ejemplo, en cuanto al despertar de mi sexualidad y eso, yo quería como tenerlo muy separado del teatro, pero me acuerdo de un montón de relaciones entre compañeros, compañeras que se daban por dentro. Es imposible que eso no pase, ¿no? Por más que se quiera tapar y se quiera oprimir. Yo como que tuve novios por fuera y sí tuve amigas dentro del Colón, que eso también era un poco raro. Y también en un momento con mis amigas empezamos a salir, como que siento que por más que se intenta un poco esto que contaba Nora, a nosotras también nos pasaba. Yo tenía amigas que, por ejemplo, usaban medias de red, viste, que se vestían así medio punkis por fuera del teatro, digamos, pero no iban a la clase con medias de red. Ahora, llegaban para cambiarse con esa ropa que llegaban de la calle y los maestros les decían que no se podían vestir así.
les decían cómo se tenían que vestir por fuera del teatro, porque eran alumnas del instituto, entonces había que mantener cierta cosa, cierta imagen. Bueno, yo creo que eso termina saliendo por algún lado. Puede ser que a algunas personas no, pero en general me parece que es una necesidad, ¿no? Que aparece. Claro, y si no se transforma en trastorno. Claro, sí, sí, exacto. Que puede pasar y pasa también, ¿no? De hecho pasa. Pasa, yo creo, voy a sacar a colación lo que pasó con este chico que acuchilló a la profesora. Yo hablaba con mi pareja y le decía, he visto un montón de gente mal de la cabeza en danza. Gente Sí. que está obsesionada con la danza, porque no lo hacen por placer, lo hacen porque, no sé, ¿qué? ¿Viste? ¿Es eso o muerte? Como este muchacho que indudablemente está mal, tiene algún problema psiquiátrico, pero quiero decir, en la danza, por lo menos en la danza clásica, hay un montón de gente que no está bien de la cabeza, aunque maestros, autoridades, ronda toda una cosa medio loca a veces, ¿viste? Es que te tenés que salir para cuidar la salud mental. Sí, sí, yo creo que eso de que ese sea tu mundo todo el tiempo y todo gira en torno a eso, creo que es muy poco saludable también, sí, coincido. Y bueno, y siempre sentí por eso también en mi caso eso yo lo viví como una contradicción en un momento, siendo que estaba adentro del instituto desde tan chica y un poco me habían formado así la cabeza, ¿no? Que también está esta idea de que lo que sucede por fuera del instituto es una porquería, y esto literalmente me lo decían maestros, ¿no? Clases de danza por fuera, actividades por fuera, todo lo que hagas por fuera es peor, es malo, no sirve. Entonces, o vos vivís o entrás en esa burbuja y bueno, no sé, y quedás medio loco, como decía Nora, o bueno, intentás salir. Yo sentía que no había una manera de seguir bailando y no ser absorbida por la danza y por el teatro. Esa Claro. fue mi sensación en un momento. Sí, lo que quisiera acotar es que a veces no es solo del teatro, ¿viste? Esta cosa de la danza medio que lleva a una cosa mental, a un estadio mental extraño, que a veces se da en estudios particulares, ¿viste? Que vos escuchás una colega que le dice a los alumnos, esta es la vida, la danza, ¿viste? Y vos decís, pará, no estamos en fama, ¿viste? ¿Qué estás diciendo? O sea, eso lo he escuchado un montón. La gente a veces le genera un poco de locura, ¿viste? La danza, no siempre sana, según. Sí, es que yo también creo que hay algo de eso que, digamos, para triunfar y para llegar y para dedicarte, tenés que dedicarle la vida, en definitiva. Claro, y ahí, digamos, revalorizaríamos la palabra, lo que es triunfar, qué es triunfar, ¿no? Claro, que sí, Porque la sí. verdad, ponele, yo me sentí mucho más plena después de ser mamá, mucho más plena como bailarina, después de ser mamá, que antes. Como que iba a los concursos mucho más relajada, ¿viste? Yo pensaba, bueno, o sea, esto es como, es otra cosa de lo que yo pensaba antes. Y esto, yo escucho de las dos, esto de dejar la danza, ¿no? Siento a veces, no sé, cuando algún bailarín, sobre todo bailarín clásico, se jubila, ¿no? Como deja la danza, como si la danza fuera como en concreto, ¿viste? Como un objeto así, tac, es esto, lo dejo, lo tomo, lo traigo, lo llevo. Y Mm. no, como que digo, cómo quizás con el tiempo, cómo han pensado o se han reapropiado de este dejar la danza, alejarse de la danza. ¿Qué implica o qué implicó eso en sus vidas? ¿Qué pasó en ese momento donde supuestamente no hubo danza? Sí, en mi caso es verdad eso, pero bueno, fue algo muy concreto de dejar el Colón, ¿no? Me parece, más que la danza.
porque esto que yo decía al principio, que cuando alguien me pregunta qué haces o quién sos, ¿no? Se me viene, soy bailarina. Entonces ahí me doy cuenta que nunca dejé del todo, ¿no? Que no sé si es algo que se pueda dejar. Yo siento que lo tengo muy incorporado y que después también bailé otras cosas y que me gusta bailar por fuera de lo académico, digamos, siempre me gustó también salir a bailar, ¿no? Entonces es algo que está sin duda adentro mío. Siento que en mi caso fue como dejar el Colón, fue algo tan grande que era dejar un modo de vida, un futuro, una idea que tenía mi familia, mi mamá, que me acompañó durante tantos años, y como esa ilusión de la bailarina. Eso, fue dejar eso, ¿no? Pero, y sí, sí en un momento me alejé totalmente de la danza hasta que me di cuenta que no, que tampoco me quería alejar totalmente y que hay otras maneras de vivirla, de abordarla, de disfrutarla, ¿no? Para mí tuvo que ver mucho con el disfrute, que lo perdí en un momento. Lo perdí totalmente. A mí me gustaba bailar y me gustaba bailar clásico y en un momento se convirtió en algo que padecí. En mi caso, específicamente dentro del instituto, ¿no? Esto el maltrato de los profesores, la mirada del otro que solamente te juzga y bueno. Entonces al dejar de disfrutar, ahí se pierde algo también para mí muy importante. Pero sí, es verdad que no sé si termina de haber algo de dejar la danza como si fuera algo que se deja y ya, no. Claro, creo que dejamos como lo que nos hacía mal, ¿no? Y está mal expresado quizás, o sea, yo también dije dejar la danza, pero en realidad era dejar ese lugar que me lastimaba, que me hacía mal, que no me dejaba crecer, que no me dejaba disfrutar, porque yo también elegí sola, digamos, ni siquiera a mí me dijeron, vos tenés que, no, o sea, yo lo elegí sola, así que era horrible ver cómo no disfrutaba de lo que yo misma había elegido. Claro. Pero creo que también corriéndote, como del ojo de la tormenta, ves desde lejos cómo podés volver a entrar distinta, de otra forma, que no te haga mal, que te haga bien, porque es más, para mí la danza, yo pasé por distintas cosas en la vida, y la danza para mí fue muy sanadora en muchos momentos de la vida, muchísimos momentos de la vida. De alguna manera que rescatan de esa formación, de esa experiencia. De vivir como gente normal. Qué sé yo, no sé, yo ponele, me metí en una de mis salidas, me metí a estudiar psicología, apliqué a una beca, me dieron media beca, yo qué sé, como que me demostré a mí misma, no sé si hacía falta, pero me demostré a mí misma que podía hacer otra cosa también, y me podía ir bien también, viste, haciendo otra cosa. Después finalmente no prosperó, porque me di cuenta que no era ese mi lugar, pero era como, me parece que me lo demostraba a mí misma. La gente, no sé ahora, pero cuando yo era chica, yo tengo 54, ponele, aunque estuviera en el Colón, me decía que bueno, que en teoría el Colón es como palabras mayores, ¿no? ¿Qué haces? Soy bailarina clásica. ¿Y qué estudias? Y vos decís, ¿viste? O sea, me estoy rompiendo el alma. Estudio eso. Pero la pregunta que seguía era, ¿qué estudias? Claro, sí, como si no fuera una carrera, ¿no? Como si no alcanzara. Claro, como si no fuera suficiente. Y yo cuando viajé afuera era bastante joven, tenía 26, y entonces afuera vos decías, soy bailarina clásica, y la gente, wow, ¿viste? O sea, no te decía, ¿y qué estudias? Creo que eso ha cambiado acá, o sea, ya ahora, bueno, yo estoy en otra posición, digamos, pero me parece que ha cambiado. Pero cuando yo era joven era muy así, era como muy despectivo con el arte o con la danza en particular. Claro.
Sí, en mi caso, cuando dejé el instituto, yo había dejado la escuela también, había dejado el secundario, eh, porque bueno, como empezaban a llamarte para los ballets y esto que contaba antes, que por ahí tenías ensayos hasta tarde y qué sé yo, decidí dejar la escuela. Entonces también por eso fue como tan grande dejar el instituto, porque bueno, había apostado mucho ahí. Y después me di cuenta como que necesitaba alimentar mi parte intelectual un montón. Me pasó eso, como que siento que en la danza clásica es muy el físico, lo físico del cuerpo y se deja de lado otras cuestiones que a mí me interesó ir por ahí. Eh, y sí siento, como pensando en esto de la formación del instituto, que me sirvió para encarar otros proyectos y otros estudios, este tema de la disciplina, ¿no? Que aprendí, de los horarios, de la puntualidad, como que encarar algo desde un lugar súper consciente de que eso es necesario y es algo que para mí no es, ni se discute, digamos, un horario, es como que no tengo otra manera de ser que llegar a horario, ¿no? A una clase, a un trabajo, a lo que sea. Siento que eso está muy incorporado y, y por ahí sí, como algo que lo vivo de una manera positiva ahora, como que te ordena, ¿no? Encarás las cosas desde un lugar que para mí está bueno en ese sentido. Sí, y también me parece hacer danza como en un gran teatro que es el Colón, el ámbito en sí, digamos, ¿viste? Esto que hablamos la otra vez con Migue del Regí Oswald, que yo conocí, un gran regisseur, y como quedarte impresionada de todo lo que sabe, ¿viste? Que sabe de música, de danza, no sé, de escenografía, de pintores, y vos decís, chan, ¿viste? O sea, ¿cuánto tengo que estudiar? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto me falta ver? ¿Cuántos museos? ¿Cuántos conciertos? Eh, Digo, si lo tomás, es muy inspirador para mí, es muy inspirador. Por eso me pareció terrible cuando hicieron cursar, no sé ahora en qué estadio está después de la pandemia, hacían cursar a los chicos y a las chicas fuera del teatro. Y yo digo, si no hay nada más bello que ir de una clase a la otra y pispear, viste, como de reojo, ver un ensayo y decir, ay, qué hermoso, no sé, qué hermoso ese caballo que hicieron, ponele, y decís, Sí, eso se sí, pierde, o sea, esa era la magia del Colón, para mí fue mágico, mágico. Fue como, sí, imagínate, de totalmente. Mar del Plata, entrar ahí, no lo podía creer, la verdad, no lo podía creer. Muy Sí, mágico, es muy como si mágico. cursar, hacer el instituto dentro del teatro te hacía sentir parte desde otro lugar. Esa magia que decís es totalmente así. Nosotros me acuerdo que nos escapábamos para ver ensayos, viste, en Claro, la rotonda, ¿no? Y es claro. como que empezás a ser parte, a transitar los pasillos, por ahí te cruzás con un bailarín que admirás. Bueno, me acuerdo que cuando estábamos en el instituto, no sé qué año fue exactamente, vino Baryshnikov, no sé si fue 98 creo que fue, a bailar al teatro y no nos daban entradas a los alumnos del instituto, lo cual no nos daban entradas para que vayamos a las funciones, lo cual me parece terrible. Hubo un día que después de las clases nos quedamos adentro todo el día dentro del teatro hasta la noche, como para no tener que salir y volver a entrar, porque no íbamos a poder volver a entrar sin entradas, y nos colamos Por adentro, claro. claro, por adentro, en algún palco, bueno, fue como toda una aventura, pero esas cosas que también te forman, ¿no? Perderlas me pareció terrible. Creo que ahora todavía no han vuelto a hacer clases No. dentro del instituto. Claro, Me el parece. olor, viste, el olor al telón, esas cosas que vos decís, ay, qué lindo esto, viste, a mí me encanta como el teatro, me encanta como el olor, me encantan las luces, o sea, ver a los músicos que ensayan, todo eso me parece como, ay, me encanta. Y ver, como vos decís, Valeria, a los grandes, bueno, en el caso nuestro, a los grandes bailarines,
y ver cómo se rompen el alma, o sea, eso es lo que más me gustaba, qué sé yo, ver una primera bailarina, yo en mi caso vi, bueno, no sé, a Pliseska o Maximova, y decir, agarraba de la barra primera, ¿viste? Primera llegaba, primera, y era la que más trabajaba y la que más repetía, y vos decís, y a veces hay cada uno, ¿viste? Que vos, y decís, dale, ¿viste? Si una estrella lo hace, y nada, eso me parece como súper valorable, me encanta eso. Me encanta como que es un divo, una diva, se ponga y transpire la camiseta más que nadie. Me parece que es así. Y en esto que traen del teatro, digo, ¿cómo viven el hecho de ir a ver clásicos, van a ver danza? ¿Qué les pasa en algún modo eso con el teatro o con funciones? Eh, Digo, porque es verdad que hay una cosa estando desde adentro, es de una forma, e ir al Colón o no sé, a otro espacio a ver ya sea clásico o cualquier otro modo de la danza, digo, ¿qué les pasa? ¿Les convoca? Sí, yo a mí no voy tanto a ver ballet, la verdad que no. Pero sí me gusta y cuando voy lo disfruto, me gusta volver al teatro, siempre hay como recuerdos, es un lugar que, bueno, me formó y si bien tengo un montón de críticas y contradicciones con respecto al espacio y a la formación y al ballet, bueno, hay un cariño, ¿no? Y parte de mi vida, de mi infancia que está ahí. Entonces, cuando voy me gusta, lo disfruto bastante. Lo que pasa, bueno, es que se amplía mucho también el espectro de lo que uno va a ver, de dónde vas, de qué intereses tenés. Entonces, bueno, no sé si ahora el ballet no es lo primero por ahí que quiero hacer así culturalmente, y ver otros espectáculos, o sea, dan otro tipo de danza, más independiente, eso también me gusta y me llama y está bueno. Siempre lo disfruto como espectadora. Sí, sí, me pasa con el ballet que a esta altura, si la obra no es como un poquito original, en lo particular me aburre. Eh, Recuerdo un ballet que me encantó, que fue Alicia en el País de las Maravillas, que lo fui a ver con mis hijos en el teatro, que fue una obra impresionante, divina, que tenía, bueno, clowns, gente en zancos, actores, de todo. Y bueno, ya nada, como que el libro es divino, o sea que la obra era divina. Y después no recuerdo tantas cosas, una vez afuera, ¿no? Que me hayan encantado así. La repetición de los programas me aburre, tipo Cascanueces, Lago, a mí particularmente, y prefiero ver obras así, más independientes, quizás un poquito más contemporáneas, o ir a ver más teatro, o ir a museos, como que me nutro desde otros lugares. Y un poco en relación a esto que podríamos llamar como el mundillo de lo clásico, como si fuera una isla dentro de la danza, digo, piensan cómo lo conciben, digo, que en relación a la cuestión política, porque pareciera que lo que sucede a los bailarines clásicos mm, no repercute en el sector total de la danza y a la inversa, ¿no? Como que quizás porque, bueno, porque tienen una institución, porque tienen un teatro donde pueden trabajar y desarrollar algunos y algunas, Claro, todos. una super minoría, Miguel, una super minoría. Pero, entonces, ¿qué pasa primero, qué pasa con el resto, ¿no? Que si saben, por ejemplo, de su camada, si los demás compañeras y compañeros siguen trabajando, siguen gestionando desde la danza. Y esta cuestión, si ustedes, digo, esto que les comentaba, consideran que un poco la danza clásica se vuelve, primero se cierra sobre sí misma y segundo como que es un poco apolítica, ¿no? Como que pareciera que el entorno no modifica
cuestiones en relación a el hacer de los bailarines. Sí, yo creo eso totalmente. Esto de cerrarse sobre sí misma y mirarse a sí misma, y dentro de una institución como el Colón también, porque existe esta idea de, bueno, que es verdad, es un teatro importante a nivel mundial y nacional, pero está como, bueno, somos nosotros, ¿no? Los privilegiados, los que bailamos bien, los mejores, y estamos acá y no importa lo que pase fuera. Yo no sé si hoy está cambiando un poco eso, pienso que puede ser que vivimos tiempos en los que inevitablemente la política se cuela, ha tomado otro lugar en la sociedad, entonces no creo que se pueda ser tan ajeno a eso, pero sí me parece que está esto de burbuja, de elitismo. De hecho, hay un montón de movidas por fuera de lo clásico o de la danza más clásica. Está el tema de la ley de danza, que ahora se está pujando un montón con respecto a eso, y por lo que yo sé, por lo que veo y trato de estar un poco ahí al tanto, es una movida que no parte de la danza clásica, ni es muy representativa la gente de lo más clásico que hay ahí. Creo que es un poco lo que me pasa a mí también ahora con respecto a lo clásico, a la danza clásica y al Colón y a esos cuerpos, es que hoy en día no admitir la diversidad, no admitir las diferencias en lo corporal, ¿no? Sobre todo, que bueno, es un poco el eje de la entrevista, casi que para mí es imposible, ¿no? No se puede negar que como sociedad estamos avanzando a un lugar en donde hay otros cuerpos, en donde hay otras formas de ser, y me parece que la danza no tiene espacio, la danza clásica no tiene espacio para eso, y ahí hay algo que choca, ¿no? Sí, yo lo pienso un poco y es como, acá en Argentina pasa, que respeto un montón la danza argentina y me parece que el nivel es buenísimo. Quiero decir, soy súper argentina, pero lo que veo acá es que o sos clásico, o sos contemporáneo, o sos, viste, y yo, ponele, pienso que la danza es la danza. O sea, es eso. Hay quizás un distanciamiento de la danza clásica hacia lo otro, y hay un prejuicio de lo otro hacia la danza clásica, que vos después le mostrás una clase y le decís, ¿qué es? Que no era tan difícil, o sea, te hace bien, te gusta, te sirve para lo que vos haces, bueno, tómalo. Pero a veces también hay un prejuicio anterior sin ni siquiera haber probado. Y por otro lado, si vemos compañías de danza contemporánea, compañías oficiales de danza contemporánea, tampoco hay ninguna gorda. Es más, ahora son más flacas que antes. Y es el súper eliminatorio especialmente para las mujeres. Tienen que ser altas y flacas. Encima no puede ser petiza tampoco, porque antes, en mi época, podías llegar a medir 1,60 y estaba bien. Bueno, ahora no. Ahora tenés que medir 1,70 m, que ya esa no la podés cambiar, digamos, y ser flaca. ¿Viste? La danza contemporánea de los lugares oficiales también es durísima, ¿eh? Sí, es cierto. Y también pensando en esto que decíamos antes, que decía Nora, de que son muy pocos los bailarines clásicos que están institucionalizados, ¿no? Que están no contratados, que son planta, bueno, eso es cierto también, y es otro problema, y que yo sigo pensando que desde los mismos bailarines no se ocupan. Ahí está lo político también, porque si ahí está el Colón, el ballet argentino, y sí, de Bahía y... de Bahía, claro. Claro, y algunos más en el interior que no me acuerdo, quizás Córdoba. Sí, ¿no? Sí, también, sí, Salta puede ser, claro. Y vos salís del instituto y por ahí no tenés dónde bailar, no hay espacio. Y te formaste dentro del instituto, ¿no? Claro. Por ahí sí te contratan para una obra. Eso es un problema
los mismos bailarines no lo toman. Por eso en esto que vos preguntabas más relacionado a lo político, sí, creo que en la danza contemporánea, por fuera, tal vez por fuera del oficial, hay mucho más movimiento, Claro, se está generando algo interesante, digamos. claro, claro. En términos, digamos, generales, podríamos decir que quizás a quienes desean bailar danza clásica le falta como cierta actitud para la autogestión. Sí, puede ser. Y para mí como una conciencia, ¿no? De que no es que está bien, la danza clásica es preciosa, maravillosa, mágica, y qué sé yo, pero va a ser tu trabajo, ¿no? Estás inserto en una sociedad. Eso no está, no hay una conciencia de eso. Es como lo bello del ballet y vas ahí y después por ahí te Claro, encontrás con cómo puedes trabajar. sí, eso, es como, bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? De no andar con el tutú así como en el cerebro, que cuando vos trabajás en la danza, ponele en mi caso la danza clásica, y pensás que la leche sale tanto en el supermercado, es como que eso creo que te ubica en un lugar del cotidiano, quiero decir, de cualquiera. Yo me considero una trabajadora, no es que, viste, ay, las puntas o no, no, yo trabajo, o sea, es un trabajo. La danza para mí es un trabajo. Es eso, es un trabajo. Ujú. Ahí va. Sí, y me parece que esa conciencia en general no está. Y bueno, ahora pensándolo, en mi caso, a mí lo que me pasó es que cuando empecé a militar políticamente sentí que descubrí otro mundo, ¿no? Y por ahí no debería por qué tener que ser así. Sin embargo, dos mundos distintos, totalmente separados. Sí, sí, bueno, yo siempre me interesé por la política, digamos, como individuo, digamos, ¿no? Y pensando en el Colón y aunándolo así con esto, pensaba que no sé si el año pasado ocurrió algo bastante interesante en el cuerpo de baile, que como que se sublevaron contra la directora y sacaron a la luz maltratos eh, como muy denigrantes, y que yo recuerde, es la primera vez que bailarines, bailarinas especialmente, obviamente, dieron la cara y hablaron con nombre y apellido de la situación, ¿viste? O sea, pasa esto y tal persona es la responsable. Yo nunca lo vi. Me pareció totalmente revolucionario. Yo dije, Chan, ¿esto está pasando? Después, obviamente, creo que nada cambió. No sé si cambió algo, o sea, la directora del ballet sigue siendo la misma, y no sé si la persona que se quejaba tuvo una mejoría en su situación, pero que se diera la luz no me parece poco. No, no, Obviamente, no, obviamente que quisiera, bueno, no te voy a decir un castigo ejemplar, ¿no? Pero bueno, algo parecido, qué sé yo, si te mandás semejante trastada como cualquier ciudadano, tenés que tener un castigo, no sé. sí, sería bueno que empiece a pasar eso, ese tipo de movimiento, ¿no? Pero Es, bueno, también te educan dentro de ese mundo para un poco lo que hablábamos antes, para la sumisión, para callarte la boca, decir todo que sí, porque si no te va mal, capaz que no te ponen en la obra o te sacas una mala nota en el examen, en el caso de cuando sos una niña, digamos. Es como que estás claro, muy acostumbrado a la obediencia. claro, sí, un tipo de obediencia de vida, pero digo que maltraten a una bailarina, una primera bailarina, no sé, 35, no sé cuántos años tiene, y vos decís, es como impensado. Digo, ninguno de nosotros aguantaría eso en un trabajo, Mm, porque tenemos una dignidad. ¿Y por qué una bailarina no puede tener dignidad? mm. Y ya como para ir cerrando, si esta entrevista llegara a oídos de alguna niña, algún niño que esté iniciándose, quizá algún adolescente, que
que esté transitando el Colón o una formación en danza clásica, ¿qué les recomendarían o qué les dirían? Qué difícil. Bueno, yo creo que como lo que recomendaría es cultivar, digamos, la confianza en sí mismos, en sí mismas, y, digamos, la posibilidad de saber que tienen derechos, que pueden hacer oír su voz, y que es bueno y es importante buscar ayuda cuando se están sintiendo mal, cuando hay algo que no les gusta, ¿no? Poder tener un apoyo, si, en el caso de que vivan alguna situación que no les guste, porque, te repito, en mi caso fue muy, tengo que aguantar esto, en pos de qué, ¿no? Entonces, como un poco mirarse para adentro, decir, bueno, confiar en lo que una es y buscar ayuda en el caso de que se necesite y priorizar el disfrute porque es posible bailar disfrutando y me parece que hacia ahí tenemos que ir, hacia disfrutar y gozar totalmente. Sí, sí. Y también correrse de los lugares que no están buenos. No digo una institución, porque quizás, bueno, tenés que transitar un maestro o una maestra con sus limitaciones, ¿no? Que no te trate muy bien o que no te guste. Pero si elegimos como un maestro o una maestra de afuera, un formador, creo que está bueno aquella persona que te incentiva, que como que engorda tu autoestima, que te empuja para adelante, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Que como tu fe, la fe en cada uno, cada una. Yo siempre digo que todos somos distintos, únicos. Entonces cada persona baila de una manera individual, quiero decir, no hay dos iguales. Y a partir de ahí se termina la competencia, porque total, la otra persona es distinta. Y como valorar eso y plantarse en esa. Bueno, genial el mensaje, me parece que está buenísimo. Ojalá llegue a muchas personas, personitas, que estén decidiendo, eligiendo el camino de ser bailarines, en cualquiera de sus formas, ¿no? Pero especialmente en la danza clásica. Bueno, y también quedan resonando como muchas, o por lo menos a mí me quedan resonando muchas preguntas acerca de esto, ¿no? Que trae Vale, de la diversidad, de los cuerpos. Así como me lo pregunto para la danza clásica, también lo pregunto dentro del folclore. Si quizás la base de género no es lo que sostiene, ¿no? De alguna manera estas prácticas, y si esta cuestión, ¿no? Como de varón-mujer no estuviese o no fuese tan marcado, ¿qué tendría que modificarse o cambiar, ¿no? Digo, así como de repente hoy en la actualidad vemos un cosquín donde zapatean y malambean mujeres, digo, bueno, quizás dentro de unos años, quizás vemos dentro de las instituciones oficiales a bailarines que por ahí puedan hacer puntas, no sé, digo, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Me parece súper importante el ballet inclusivo. Muy importante. Tanto desde el género, Migue, como desde la edad. Por lo menos en mi época, en el teatro, era como que te martillaban bastante con que se te pasa el cuarto de hora, ya estás vieja, ¿viste? La edad, y vieja, capaz que tenías 21 y eras vieja. Entonces a mí me parece como muy lindo enseñarle ballet a una mujer de 50 que recién empieza y lo súper disfruta y progresa y se pone puntas, como, viste, ir contra ese mandato que no me cierra a mí. Sí, sí, está buenísimo eso.
porque también es la posibilidad de hacer danza clásica sin necesidad de hacer una carrera y que llegue a ser, llegar a ser profesional. Yo creo que está bueno abonar la idea de que todos podemos bailar y si lo deseamos, ahí. Bueno, Sí, seguro. buenísimo, la verdad que agradezco profundamente bueno, este tiempo que me han cedido, bueno, que nos han cedido a todos aquellos que van a poder disfrutar de esta entrevista. Eh, y agradecer profundamente a Nora porque, bueno, fue formadora y maestra durante muchos años, lo es aún. Eh, bueno, a Vale, que nos hemos conocido este año y que ha sido, bueno, súper interesante en un ámbito universitario en relación a la cultura y cómo, bueno, ¿no? Digo, como la importancia de nombrar las prácticas que uno ama y que uno desea desarrollar, como en este caso es la danza, ¿no? Y también estas conexiones. Yo agradezco profundamente el hecho de poder también conectarlas, que puedan cruzarse, compartir, y así como sucede con ustedes, bueno, seguirá sucediendo y multiplicándose este mensaje, ¿no? De bueno, de ser cuidadosos y empáticos con el cuerpo ajeno, con la historia del otro, como tener más consideración, queremos que todo sea para mejor, para mayor conciencia, y que las instituciones que todavía están como enquistadas en lugares que no logran actualizarse, bueno, logren tener como en algún momento otra mirada y bueno, y que finalmente quien quiera bailar pueda hacerlo y disfrutándolo sobre todo. Así que Vale, Nora, muchísimas gracias y bueno, estaremos ahí disponibles quizás para nuevos encuentros y seguir debatiendo sobre los temas que nos interesan. Genial. Gracias, Miguel. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. En algo más etéreo, cuerpos lanzados a la danza, cuerpos desalmados. Comienzan a mezclarse, se suman divertidos, los cuerpos entrañados.